Hola, bienvenido a este canal llamado Caminando hacia los datos. El día de hoy nos sumergiremos a las consultas Select que podemos hacer en una base de datos relacional utilizando la herramienta MySQL. Así que vamos allá. Ya después de nosotros haber instalado nuestra herramienta, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de cargar nuestras tablas y demás es poder crear nuestra base de datos. Ya después de tener abierto MySQL, lo que tenemos que hacer es crear esa base de datos. Y para eso nuestra primera sentencia, nuestra primera escritura va a ser escribir create database. Y acá le vamos a poner el nombre en donde vamos a empezar a guardar todas las tablas y demás de nuestra base de datos. La vamos a llamar caminando. Y después de que escribimos caminando, la vamos a cerrar con un punto y coma. Con ese punto y coma nosotros prácticamente vamos a cerrar esa cláusula. Hay varias formas de poder ejecutar lo que nosotros estamos escribiendo. Podemos hacerlo directamente con este rayito que aparece en la parte de arriba o con cualquiera de estos dos rayitos. Este me va a ejecutar todas las cláusulas que yo tenga escrito en esta pantalla y este me va a poder ejecutar donde yo directamente esté ubicado. Entonces, cuando yo ya la ejecuto, acá directamente en la parte de abajo me va a aparecer la acción y me van a aparecer unos iconos si esa acción fue ejecutada satisfactoriamente o generó algún tipo de error. Cuando yo la creé, que es esta primera, me dice que efectivamente estuvo afectado esa cláusula que yo hice. Como después le volví a dar crear, él al momento ya se dio cuenta de que hay una base de datos llamada caminando, por el cual me generó dos errores. Venimos acá a la parte izquierda donde dice esquemas y le damos actualizar para que efectivamente me aparezca la base de datos. Si yo le doy clic, acá me empieza a aparecer las tablas, las vistas, las funciones y demás. Si yo le doy clic en tablas, todavía no hemos cargado ningún tipo de tabla. Entonces, vamos a cargar una tabla. Como es una base de datos que estamos creando nueva, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic derecho y en la parte donde dice Table Data Import Wizard le vamos a dar clic. Acá me dice que seleccione directamente el archivo que yo quiero cargar. Puedo cargarlo en TXT, CSV o lo puedo también cargar en Excel. Yo acá lo tengo en valores delimitados por comas o CSV. Le doy seleccionar, mi tabla que voy a cargar se va a llamar ventas y le voy a decir abrir. Entonces acá ya me trae, dónde va a tomar la información y le vamos a decir next. Él acá me está diciendo, puedo yo utilizar y yo puedo cargar datos directamente una tabla que yo ya esté, ya esté creada. Como no tengo ninguna tabla, pues no me va a aparecer. O yo le puedo decir que efectivamente me traiga una tabla nueva. Cuando yo le digo una tabla nueva, acá me va a solicitar a qué base de datos quiere que yo se la cargue. Yo le voy a decir que a caminando. Y le puedo nombrar o le puedo cambiar el nombre porque él está tomando el nombre del archivo. Puedo venir acá y cambiárselo. Yo lo voy a dejar en ventas. Y le puedo decir de que, que me elimine la tabla si esta existe. Es decir, si yo ya tengo una tabla de ventas cargada y cuando voy a cargar otra quiero que esta la elimine, al momento en que yo cargue esta yo le puedo encender este indicador que está acá, pero lo vamos a dejar apagado. Después de esto le vamos a decir next y acá él ya me empieza a mirar y me empieza a traer directamente las columnas y el tipo de columna que esta puede tener. Por ejemplo, el ID cliente me dice que es texto, por ejemplo, este INT es directamente número y demás. Acá podemos ver en la parte de abajo que me está trayendo la información y está visualizando un poco la tabla que yo tengo directamente en mi archivo. Ya después de nosotros validar esta información le vamos a decir siguiente y él acá me dice que si efectivamente voy a empezar a ejecutar la información, entonces le vamos a decir next
y él me empieza a realizar la importación de la data y lo que se tenga que demorar. Si tienes una data que es muy grande y que tiene muchos registros, lo más probable es que se pueda demorar el cargue. Si tenemos una data que no tiene muchos registros, pues puede ser mucho más rápido. Acá me dice que preparó la importación e importó la data y que importó la data de una muy buena manera. Entonces le vamos a dar next. Acá me dice cuántos registros importó. Entonces la tabla caminando.ventas ha sido creada y importó 714 registros y le vamos a dar finalizar. La parte izquierda donde dice esquema le vamos a actualizar para que acá en tablas ya efectivamente me traiga la tabla que nosotros tenemos o que acabamos de cargar. Entonces ya creamos la database, ya creamos una tabla cargando la información. Ahora, ¿cómo sé que esa información de la tabla efectivamente es correcta? Pues aquí ya vamos a empezar a generar nuestras primeras consultas, nuestras primeras cláusulas, nuestros primeros query, como ustedes quieran llamarlo, para poder empezar a consultar. Select es una forma que nos permite consultar toda la información que nosotros queremos. Por lo general, todas las queries que nosotros realizamos de consultas van a empezar con un select. Entonces, vamos a escribir select. Y después de escribir select, nosotros le vamos a poner un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Ese asterisco significa que voy a consultar toda la base de datos. Le voy a decir todas las columnas que están en la base de datos. Después le voy a decir from, que es de dónde o de qué tabla la voy a consultar. Entonces yo le digo que la tabla se va a llamar ventas. Le vamos a dar punto y coma y efectivamente este nombre de ventas tiene que ser exactamente el mismo nombre que tenemos de la tabla. Le vamos a dar ejecutar y él efectivamente también lo podemos ejecutar parándonos en la sintaxis y diciéndole control enter y él me va a ejecutar. Creo que es la que más nosotros utilizamos al momento porque lo hacemos con el teclado y no tenemos que ir con el más a decirle ejecutar. Entonces cuando le damos ejecutar, acá efectivamente nos dice en la parte de abajo que se seleccionó, que nos retornó 714 registros, pero acá en la tabla como media o en la visual media nos aparece efectivamente tanto las columnas como la información que trae cada una de las columnas con este select. Entonces el asterisco es todo de donde de ventas. Teniendo ya un poco esta información, nosotros también dentro de los selects podemos empezar a construir o atraer esa información que nosotros queremos mirar o validar. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener información o bases de datos o tablas que tienen demasiadas columnas y que va a ser muy difícil trasladarse para poder hacer la validación y yo solo quiero validar 2 o 3 columnas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a traer primero la zona, ¿cierto? Le vamos a decir coma, por lo general uno le da enter. Vamos a traer la prioridad, coma, y vamos a traer las unidades. Después de esto le vamos a decir from, de dónde, y le vamos a decir ventas, punto y coma. Entonces él acá, en el select anterior estábamos trayendo todas las columnas. Ahora en este lo que pasa, solo estamos trayendo 3 columnas que nos aparecen en esa tabla. ¿Cuáles? Nos estamos trayendo zona, nos estamos trayendo prioridad y nos estamos trayendo unidades. Si nos damos cuenta, la última columna sí no termina en coma. ¿Por qué? Porque después necesitamos decirle que de dónde me la va a traer, de qué tabla me la va a traer. Las comas van directamente para poder separar las columnas que yo quiero traer. Entonces traemos zona, coma, prioridad, coma, unidades sin coma, de dónde, de ventas. Y al momento en que yo la ejecuto, que yo le digo control enter, en la parte de abajo ya no me está mostrando la cantidad de columnas que trae la tabla fuente o la tabla madre, sino que solo me está trayendo estas 3 columnas. Entonces así yo también puedo consultar
dependiendo si yo quiero mirar algunas o analizar alguna columna o columnas en específicos, pues para que no me traiga información. Ahora bien, también podemos renombrar las columnas. Por ejemplo, yo voy a escribir select, voy a escribir zona y yo le puedo decir as, ¿cierto? Que se llama continente. Listo, le digo coma, después le digo que me traiga prioridad, le digo que se llame as y le voy a poner que se llame nivel. Ojo, prioridad tiene la P mayúscula para que no genere ningún problema. Y también le voy a decir unidades, que es así, la voy a dejar normal. Listo. Y le voy a decir que viene de las ventas. Y le digo que punto y coma y le voy a dar enter. Entonces, cuando yo le digo seleccióneme zona, se llama la columna, y le digo que as continente, el acá me está cambiando el nombre. Ya no me está trayendo el nombre de zona, sino que me está trayendo el nombre de continente. Lo mismo pasa con prioridad. Cuando yo le dije prioridad, as nivel, él me está cambiando el nombre de prioridad a nivel. Lo podemos mirar en la cláusula anterior. Acá me sale zona, prioridad y unidades. Y en esta cláusula lo que está haciendo es cambiándome los títulos de cada una de las columnas. Esto también lo puedo hacer porque a veces vienen en bases de datos las columnas con nombres diferentes que no me van a permitir reconocerlas automáticamente, pero les puedo cambiar el nombre para que tanto yo o el equipo que esté trabajando pues pueda ubicarlas muy fácilmente. Y adicional, también podemos dentro del select poder hacer algún tipo de funciones de agregación. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle select y le voy a decir distinct zona. Y le voy a decir que venga from ventas. Y al momento en que yo le dije que me traiga distinct zona, me está diciendo, solo me está trayendo los valores distintos que tenga en esa columna de zona. Claro, en la parte de arriba yo puedo ver que se repite Asia, África, Australia y demás. Pero en esta yo le estoy diciendo que solo me traiga los valores únicos o distintos de esa columna. Entonces ya me está trayendo Europa, Australia y Oceanía, África y demás. Entonces también puedo contar. Entonces yo le puedo decir select count, abro paréntesis y le digo unidades from ventas. Y él acá me está diciendo que en la columna yo tengo 714 filas o registros. Entonces me está constando la cantidad de registros. ¿Y esto por qué? Esto también nosotros lo podemos hacer y es porque si nosotros directamente, cuando yo le digo zona y me sale 714, ¿cierto? Pero adicional yo también quiero contar las unidades. Listo. Quiero que me cuenten las unidades. Pues yo me doy cuenta que de zona tengo 714 filas y que de unidades tengo 714. No me va a generar, es decir, no tengo ningún espacio vacío, ningún espacio null que no tenga información. Entonces también puedo corroborar de que toda la información está completa. ¿Qué pasa? Acá son 714 registros, pero si yo tengo una base de datos de millones de registros, pues con contar puedo hacer la comparación de que las zonas, por ejemplo, y las unidades tengan las mismas cantidades de filas o de registros, que no haya valores nulos. Si hay valores nulos, pues ahí ya me toca empezar a aplicar otro tipo de consultas para poder sacar la información. Pero esto también lo que está permitiendo hacer es que yo puedo hacer algunos tipos de funciones de agregación que en un próximo video los vamos a ver mucho más a fondo. Lo que es suma, lo que es promedio, mínimo, máximo y demás. Adicional select también nos va a permitir hacer algunos cálculos con algunos operadores aritméticos, como por ejemplo multiplicación, división, suma, resta y demás. Por ejemplo, yo le voy a decir que select me traiga las unidades, listo. Pero también le voy a decir que a las unidades me las multiplique por 2, listo.
pero este le va a decir que se llame multiplicación. Y le digo que venga de la tabla de ventas, punto y coma. Ahora bien, cuando yo le doy control enter, entonces él me está trayendo las unidades, una, y como la estoy multiplicando por 2 con un operador aritmético, pues me está trayendo 2. 10 por 2 da 20, 17 por 2 da 34, y así con cada una de las filas y de las columnas a las cuales yo le estoy aplicando. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos bases de datos que tiene incluido el IVA y que no nos está apareciendo, por ejemplo, el IVA. Entonces podemos dividirlo en 1.19 para que me traiga la columna sin el IVA. O tengo que agregarle el IVA. Entonces tráigame una columna multiplicando el IVA. Y todo ese tipo de operaciones que nosotros vamos a necesitar para poder analizar nuestra data. O limpiarla también. Eso va a depender de la función que le quieran aplicar directamente a estas consultas que estamos realizando. En conclusión, las consultas select que utilizamos en SQL no solo nos va a permitir recuperar información, sino adicional también nos va a permitir hacer algunas operaciones, nos va a permitir limpiar algunos nombres o encabezados como los vimos, hacer algunos cálculos aritméticos y demás que van a ser súper importantes para poder hacer el análisis de datos. Estamos iniciando el camino con SQL. En el próximo video vamos a aprender mucho más de lo que podemos hacer con las funciones de agregación directamente con SQL. Así que los espero en un próximo video. Espero que les haya gustado. No olvide darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.